Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Broadcast Review. Sin duda estar muy atentos a este vídeo porque puede ser uno de los vídeos más interesantes de todo el canal. Poder vender en Amazon para tener más ventas, para clasificarse mejor, es muy necesario que tus productos pues los compre obviamente a gente y que luego ellos te dejen una opinión. Esa opinión es muy valiosa porque los mejores productos con mejores opiniones subirán hacia arriba y será más fácil llegar a más gente. Estas páginas ponen en contacto a gente que quiere vender su producto y quiere opiniones y a señores que, como nosotros, que queremos recibir productos gratis que nos puedan interesar o productos con un descuento muy bueno que nos cuesten prácticamente gratis y a cambio nosotros les damos a ellos una opinión. Entonces en este vídeo voy a explicaros cómo podemos hacer esto, cuál será nuestro proceso paso a paso para que vosotros podáis conseguirlo. Obviamente lo más básico será tener una cuenta en Amazon y tenerla bien completa y rellenada para que podamos parecer gente interesante y que nuestra opinión pues pueda valer la pena. Como hemos dicho, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro perfil, así que vamos a Amazon y una vez que tengamos ya la cuenta hecha vamos a ir a donde pone a mi perfil público. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es completarlo. Ponemos nuestra foto y vamos a darle a donde pone editar perfil. Aquí este es el perfil que van a ver los vendedores, con lo cual tenemos que hacerlo llamativo porque tenemos que convencerlos. Vamos a poner ahí nuestro nombre, vamos a ver una pequeña biografía, qué sabemos hacer, vamos a poner de dónde somos, nuestras redes sociales. Si nosotros luego escribimos esas opiniones en otros blogs o en otro sitio, pues ponemos ahí esos enlaces, es decir, ponerlo lo más bonito posible para que el vendedor pues decida hacerlo y darnos su producto a nosotros. Una vez que esto lo tengamos completado al máximo, le daremos simplemente a guardar. Abajo en la descripción vais a tener una serie de páginas que os recomiendo que le echéis un vistazo porque van a ser donde se van a encontrar todos estos productos que podemos recibir de una forma gratis. Voy a poneros en la descripción todas las páginas posibles. Esta es una de ellas. Aquí simplemente seleccionamos pues el Amazon de donde nosotros seamos. Yo en mi caso soy de España, pongo amazon.es. Si vosotros sois de algún país que por lo que sea no aparece ahí, no os preocuparos. Si sois de Latinoamérica, pues poner amazon.com y ya pues Amazon o el vendedor os enviará el paquete hasta ahí. Una vez que esto lo hayamos puesto, también es conveniente, pues por ejemplo, si queréis ponerle el rango de precio desde lo más barato posible. Porque bueno, si no os van a salir productos que aunque están muy rebajados no están 100% gratis, que es lo que nosotros queremos. Para esto es muy importante renovar, chequear esta página con regularidad porque las mejores ofertas y las gratis salen y duran muy poco porque hay unos productos limitados, es decir, el vendedor no va a enviar 10.000 productos gratis, sino los 1000 primeros, 100 primeros, 50 primeros, sí que los envía gratis, ya el resto ya los pone un poquito más caros. Aquí en nuestro caso hemos dado con uno, lo tenemos completamente gratis, podemos ir a Amazon para comprobar que efectivamente cuesta un dinero, obviamente, con lo cual ahí lo tenemos sin oferta y si nosotros queremos esta oferta para hacer review y darle nuestra opinión será muy sencillito. Simplemente vamos a donde pone Request Deal y ahí vamos a solicitar de alguna manera el cupón, con lo cual el vendedor lo que va a hacer una vez que nosotros rellenemos nuestra cuenta de esta página, pondremos nuestro perfil y tal, y el vendedor pues echará un vistazo a nuestro perfil a ver si cree que le conviene o no. Por eso es muy importante, si hemos comprado ya algún que otro producto en Amazon, hacer ya la review y tenerla antes que enviarle nuestra página al vendedor para que él cuando entre pues pueda ver que nosotros hemos hecho algún review y que más o menos entendemos algo del tema. Aquí en mi caso tenemos otra página, una página en Facebook donde pone también otros posts y ponen los requisitos, si nos lo envían gratis, si vale 1 céntimo, si vale 10, cómo tenemos que contactar por mensaje directo, tal cual, cómo tenemos que hacer para conseguir el producto. Y como decía, muchas veces tenemos que pasarle al vendedor nuestro perfil. Pues simplemente iremos a donde estábamos antes y donde pone perfil como visitante, le damos ahí y nos saldrá como el vendedor verá nuestro perfil. Pues lo único que tenemos que hacer será copiar el enlace desde el buscador y pues guardarlo porque luego nos va a servir. Ahora os explico, una vez que ya tengamos en casa nuestro producto, lo más importante será hacer una review. Como siempre digo y he dicho, hay que recibir productos que nos sean de utilidad, que nosotros mínimamente conozcamos ese tema. Es decir, a mí no me vale que yo pida, por ejemplo, productos de maquillaje porque en mi vida me he maquillado y no tendría ni idea de cómo hacer una review de ese, y eso al final el vendedor, que vende maquillaje, alguna idea tendrá y sabrá si nosotros estamos copiando una review de internet, estamos copiando de otro sitio, simplemente estamos escribiendo por escribir y no tenemos ni idea. Con lo cual serán productos de los que nosotros podamos hablar
coger y dar una opinión. La opinión no tiene que ser ni buena ni mala, tiene que ser nuestra opinión, lo que realmente nos parece ese producto. No por recibirlo gratis o muy barato tenemos que ponerle una buena puntuación. Hay que ser honestos. Luego también os digo, a la hora de escribir una opinión, muy importante, que sea por lo menos una opinión de 200 palabras, que tenga una extensión considerable, o sea, hay que más o menos explicarse lo bueno, lo malo, en fin, vosotros podéis echarle un vistazo a las reviews de Amazon, que hay muchas y muy buenas, y tomar una idea de, bueno, cómo se hace. Otra cosa muy importante es decir, si os llega un producto interesante, hacer una foto. Si queréis en funcionamiento, le hacéis un vídeo y todo eso lo ponéis en la review, y obviamente esto os dará mayor puntuación y será más fácil que sigáis encontrando productos gratis. Una vez que el vendedor nos acepte y nos mande ese producto, nos va a aparecer en la sección de mis pedidos, con lo cual ahí simplemente tendremos que darle a escribir opinión. Lo mismo que os decía antes, si ya habéis escrito opiniones, escribir todas las opiniones que podáis del mundo. Ahora será muy importante que pongáis la opinión que vosotros creéis que es la más correcta. Pondremos un buen título. Pondremos una descripción que, como digo, sea un poquito extensa, sus pros, sus contras, sus cosas buenas, malas. Ahora, una vez que ya hayáis escrito la review, ¿cómo consigue la gente ir subiendo y que le vayan llegando más productos y siga siendo más atractivo para los vendedores? ¿Cómo Amazon califica tus reviews y comentarios? Pues bien, ellos tienen una opción donde todos los usuarios que se pasen y vean esa review van a poder marcarla como útil e interesante. A más usuarios que marquen como útil e interesante esa review, tú vas a ir ganando prestigio. Pero hasta aquí no termina esto, y es decir, es que Amazon se ha dado cuenta que esto era un gran negocio, esto de mandar productos, hacer reviews, y ellos mismos han lanzado su propio servicio que se llama Amazon Buying, que vais a encontrar el link abajo en la descripción, donde ellos van a estar buscando gente que haga buenas reviews interesantes y sobre todo que le parezcan útiles a la gente y la gente los marque de manera positiva. Pues ellos mismos van a ponerse en contacto con ellos y van a ir mandándoles productos a través de vendedores. En fin, tenéis todo esto muy bien explicado abajo en el link que publica Amazon sobre esto. Y sin duda la primera técnica que os he comentado es muy buena para ir empezando, para ir recibiendo productos de manera gratuita, y ya la segunda ya tendremos digamos contacto con Amazon, con distintos proveedores, y sin duda vamos a tener bastante éxito porque vamos a recibir muchos más productos. Si tenéis alguna duda, comentario o algo que decirme, no olvidéis ponerlo abajo en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.